Bueno, este programa de hoy día ha sido un programa más de carácter institucional que de carácter económico, porque todo lo que hemos estado discutiendo aquí tiene que ver con las debilidades institucionales, ya sea en el caso de los escandalosos casos de las mafias, como el caso que estábamos mencionando de las violaciones de las leyes, que lo hacen olímpicamente, incluso aquellos que están obligados a hacerla cumplir o que tienen la función de hacerla cumplir. Pero yo quisiera entrar, tal vez manteniéndonos fuera del ambiente puramente económico, Ignacio, en el ambiente que se está creando en estos momentos en la República Dominicana. Nosotros estamos en un ambiente bastante complicado. Por un lado tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que está en una especie de suspenso que se va a comenzar a renegociar ahora cuando venga la misión del fondo y se junte con el equipo económico del gobierno yo supongo que para redefinir el acuerdo en términos de lo que ha pasado con el choque externo, ¿no? Y de algunas metas que no se pueden cumplir precisamente porque hay una variable exógena, que es la variable externa, que está impidiendo a las autoridades de alguna manera cumplir esa meta. Pero por otro lado, nosotros tenemos un ambiente político que cada día se pone más caldeado, donde se va a entrar en un proceso bastante dinámico desde el punto de vista electoral, con dos candidatos, uno del gobierno, que no es, por cierto, el presidente de la República como en ocasiones anteriores, pero sí el gobierno, y otro que es de la oposición, que también tiene su historia. Entonces, en ese ambiente uno está escuchando cosas que a veces sorprende, incluso si uno lo razona desde el punto de vista político, porque yo he escuchado un par de declaraciones del candidato de la oposición que a mí me sorprenden, porque uno como que piensa, bueno, pero si tú eres un candidato de la oposición y tú quieres hacer una campaña, por ejemplo, criticando lo que es la corrupción del gobierno, ¿por qué tú dices que tú tienes corruptos favoritos? Que tú vas a aplicar la ley para unos corruptos, pero no para los canchanchanes. Aunque eso sea una jocosidad, no deja de ser, hasta cierto punto, una forma de pensar de algunos políticos. Y por otro lado, tú en tu gobierno haces un acuerdo de libre comercio, lo negocia y sale del gobierno exhibiendo ese acuerdo como un logro de tu gobierno. Ahora tú dices en una campaña que tú vas a revisar o que vas a eliminar alguna de esas partes o de esos acuerdos que se han suscrito, como si hacer un acuerdo con países y dejarlo de lado antojadizamente fuera una cosa que se pudiera hacer. Eso yo creo que una persona juiciosa no debería hacer un pronunciamiento de esa naturaleza, porque mañana, ¿cómo tú le vas a decir a países con los cuales tú has suscrito un acuerdo? Mira, yo voy a dejar ese acuerdo de lado, simplemente no lo voy a aplicar, porque tú te vas a aislar desde el punto de vista económico con el resto del mundo, cuando tú eres una isla que depende tanto de precisamente de esas relaciones. ¿Qué te parece a ti de todo este ambiente que se está creando y este tipo de cosas que están ocurriendo? Bueno, a uno lo que le da es desazón, porque lo primero, vamos a quitar el tema más grande que es, lo primero es lo que tú dijiste, eso no responde a una realidad. O sea, él no puede, nadie puede decir simplemente, oye, Centroamérica, ya a mí no me interesa, yo voy a dejar eso de lado, porque las consecuencias que tiene el hacerlo así son tremendamente peores para la República Dominicana. Entonces, vamos a pensar que eso fue un desliz folclórico y que no... Un acto de demagogia política. Sí, que no vamos a invertir mucho tiempo en... De demagogia política no, yo diría que es un desliz folclórico, vamos a dejarlo de esa manera. Pero siendo así, folclórico y todo, no deja de transmitir un sentimiento que hay en la sociedad, que es para qué nos metimos en todo este TLC, que aparentemente lo que nos han dado es más problemas, porque vemos siempre que todas las balanzas comerciales entre los países son totalmente contrarias a lo que nosotros esperábamos, salvo en el caso de CARICOM, quitándole el tema de Trinidad y Tobago, ¿no? Pero todas son negativas.
Entonces, folclórico no, él traduce el sentimiento del país. Ahora, la realidad es que la pena que a uno le da es que habiendo tenido una estrategia de firmar todos estos TLC para dinamizar la economía, para abrir la economía dominicana, para cambiar la mentalidad del industrial dominicano a una mentalidad exportadora, para generar más divisas al país con el cual pagar los compromisos que tenemos, para crear mayores empleos de calidad y de permanencia. Nada de eso se está hablando. O sea, ¿qué hemos hecho para que eso suceda? ¿Qué hemos dejado de hacer para que eso suceda? Porque lo que tenemos que criticar no es que el TLC o los TLC no han dado resultados. Lo que tenemos que criticar es que cuando negociamos, y yo estaba ahí, nadie me lo puede contar, los TLC con Centroamérica y con CARICOM, que fueron los primeros, a nosotros nos dijeron, cuando le estábamos reclamando igualdad de condiciones con nuestros pares de esas regiones, a nosotros al final nos dijeron, miren, tenemos que firmar estos tratados. Nosotros nos comprometemos como gobierno a darle las condiciones necesarias de igualdad al empresariado dominicano y vamos a trabajar en eso tan pronto salgamos de esto. El tan pronto salgamos de eso fue hace 2 años con la ley de proindustria. ¿Y qué hicieron hace 6 meses? Que por una circular de la aduana la eliminaron. Uno de los 2 beneficios que realmente estaban aprovechándose el empresariado, que era el tema ese, no es de sacrificio fiscal, es simplemente el correr para el momento en que se facture. Y el otro lo eliminaron ahora con el decreto ese que Hacienda tiene que autorizar toda la cosa, que es la cuestión de las depreciaciones y todo ese tipo de cosas. Entonces, el problema no son los TLC, el problema es que los dominicanos siempre hacemos todo al revés. Los países de Centroamérica y Trinidad y todos esos países se prepararon antes de abrirse. Tú me puedes decir, bueno, que nosotros llegamos tarde a la carrera. Nosotros ya no nos dio tiempo a eso, pero no nos preparamos tampoco después, porque nosotros hemos dejado todo eso olvidado. Entonces tú dices que los industriales siempre están pidiendo, no, ¿cómo nosotros vamos a competir aquí con una luz que es más cara que en la región de Centroamérica? ¿Cómo vamos a competir con una mano de obra que es no solamente más cara, sino que el poder de compra de esos empleados nuestros es muchísimo inferior a toda la región? O sea que reciben menos en dólares y pueden comprar menos productos también. Entonces eso no tiene... Y nuestra preparación no tiene sentido. Un cuarto grado de primaria. La carga de los beneficios marginales es mucho mayor aquí. Podemos mencionar un sinnúmero de cosas. Y tú me dices, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Qué significa eso? El ejemplo que pongo es, aquí todo el mundo sabe lo que es la menta de guardia. Y aquí la gente venía antes, incluso de Puerto Rico, donde quiera que había latinos, y le pedía a uno que le llevara una funda de menta de guardia, porque esa es la menta que le gustaba a todo el mundo. Un producto orgullosamente dominicano. Vayan a buscar la menta de guardia hoy en día. Las mentas de guardia son hechas en El Salvador, las mentas de fruta son hechas en Guatemala. Y entonces, ¿dónde está la industria nacional? La industria nacional se está quedando porque todo el mundo se está yendo para mantener los mercados, para producir fuera y traerlo para adentro, que eso es lo triste. Entonces, ¿qué propuesta tienen los candidatos para mejorar las condiciones, el clima de negocio de la industria nacional? Y de la industria nacional digo de todo. Con el turismo, por ejemplo, que le compran 40% a la industria nacional. ¿Cómo vamos a ampliar eso? ¿Cómo nosotros podemos participar ayudando a desarrollarse el turismo, pero desarrollando la industria y la agropecuaria nacional también? Entonces, no es tan fácil como decir la cosa por decirla o quitar el tratado. ¿Qué vamos a hacer nosotros para desarrollar una economía nacional fuerte, estable, que genere los empleos que nosotros deseamos, que son al final lo que nos van a quitar la violencia, la inseguridad ciudadana que tenemos? Porque mientras la gente esté dando vueltas sin hacer nada,
A la gente es curiosa, se le ocurren muchísimas cosas. Y mientras tú ves a otro que te está trayendo delante de ti, un Jaguar, un Maserati, y tú mal pasando, que no tienes para llevar para tu casa, para los muchachos tuyos, no lo puedes tener en el colegio, no puedes comprar la medicina al viejo porque está muriendo. Entonces, ¿qué tú haces? Buscátela, como dicen aquí, buscátela como sea. Entonces, tenemos que ayudar a cambiar las condiciones de vida para que la gente realmente reciba lo que necesite, que sea en la canasta A, la B. Ahora han puesto como 10 canastas que uno no sabe cuál es la definitiva, pero realmente la propuesta tiene que ser mucho más inteligente que lo que uno ha oído hasta ahora. Definitivamente, Ignacio, parece ser que el tema no es si tú tienes o no un acuerdo de libre comercio, sino en qué medida tú estás en condiciones de competir. O sea, ¿qué se hace o qué hace un país para que su sector industrial o productivo en sentido general pueda salir en condiciones de competir a los mercados internacionales con los niveles de eficiencia requeridos? Entonces, ¿cuáles son las políticas públicas que deben ser aplicadas para que eso sea posible? Porque nunca, hasta que no hayan políticas públicas apropiadas para poner al país en condiciones competitivas, nunca vamos a nosotros a ser exitosos ni vamos a poder aprovechar un tratado de libre comercio. Claro. Lo que vamos a hacer es abrirle la puerta mediante un tratado de libre comercio a los productores de otros países para que vengan aquí a sacar del mercado a los propios productores nacionales, claro, porque de eso es que se trata. Pero Luis, vamos a hacer una pausa para que tú me comentes eso cuando retornemos.